empezó con una canción. Muy buenas, Dios me les bendiga, mis amados hermanos. En esta oportunidad vamos a tocar una pequeña serie que trata acerca de las convicciones. Este estudio sé que le va a bendecir grandemente y quiero tomarlo, el pasaje, basándome en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Dice el texto sagrado de la siguiente manera: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, pues que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y en quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viéndole el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifestada ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombres alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Padre, te damos las gracias en el precioso y poderoso nombre de Jesús por darnos la oportunidad de iniciar, Señor, esta serie o esta pequeña serie, mi Dios amado, que sé que va a ser de bendición. Señor, pido sencillamente que añadas entendimiento, traigas luz a los ojos de nuestro entendimiento, para que así, mi Dios amado, podamos aprender, mi Dios de la gloria, y poner también en obra tu palabra, Señor. Permítenos, mi Dios amado, adentrarnos en tu palabra para así poder ser edificados para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén. Hoy vamos a hablar del tema fundamentado, ¿verdad? Convicciones. Ahora, como cristianos debemos tener convicciones que definan nuestra identidad y determinen nuestro estilo de vida y decisiones. Repito, como cristianos o como hijos de Dios debemos tener convicciones que definan nuestra identidad y determinen nuestro estilo de vida y decisiones. Puede que algunos crean que nuestras convicciones son un aspecto privado de nuestra vida, pero en realidad ellas están expuestas a la vista de todos, pues la expresamos con nuestras acciones diarias.
Dios nos ha dado principios bíblicos con el propósito de protegernos, guiarnos, motivarnos y ayudarnos a vivir de acuerdo a su voluntad. Como nuestras convicciones tienen una influencia tan poderosa, debemos examinarlas para determinar si contribuyen o no a nuestro crecimiento espiritual, o si nos acercan o nos separan más de Dios. Eso es muy importante identificar. ¿Sí? Si nuestras convicciones verdaderamente revelan que somos hijos de Dios, o sencillamente demuestran que no hemos conocido a Dios. Ahora, cuando Pedro y Juan fueron lanzados en la cárcel por haber sanado a un hombre cojo, se les amenazó para que no hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Sin embargo, se mantuvieron firmes en sus convicciones y dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto es lo que nos dice el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículos 19 y 20. Ahora, vamos a hablar el verdadero significado de las convicciones o de la convicción. Vamos a hablar sobre eso. Muy bien, la palabra convicción puede ser definida de tres maneras, tal como mencionaremos aquí. Número 1, un veredicto culpable que se dicta en una corte. Repito, se puede identificar o definir como un veredicto culpable que se dicta en una corte. Como cuando hablamos de una convicción por un crimen. Cada vez que un abogado, ¿verdad?, va a presentar defensa en relación a su cliente, sencillamente necesita conocer su caso para poder crear sencillamente convicciones que puedan sencillamente al juzgado traerlos sí, y poder tomar una decisión en base a eso. Lo segundo, un veredicto culpable que se dicta en la corte. Como cuando hablamos de una convicción por un crimen, ¿verdad? Eso es lo primero. Segundo, una creencia que se sostiene con firmeza, como el hecho de que estamos seguros de que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien ha resucitado y quien es el único camino al cielo. Lo tercero, un sentimiento de culpabilidad que proviene del Espíritu Santo, pues Él es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto nos revela el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8. Versículo 8. Tales convicciones son las que están relacionadas con nuestra fe. Las mismas deberían tener un efecto decisivo en nuestra conducta y marcar la diferencia cada vez que debemos demostrar nuestra creencia a quienes nos piensan, pero no piensan igual que nosotros. Ahora, la diferencia entre las convicciones y las preferencias. Al examinar nuestra vida debemos determinar si vivimos por convicciones o por preferencias. Eso tenemos que examinarlo. Las preferencias son creencias que varían de acuerdo a circunstancias y que podemos modificar para beneficiarnos. Las preferencias no proveen un cimiento sólido para nuestra vida, pues depende de lo que nos ocurre o pueden ser cambiadas si se nos ofrece algo mejor, por lo cual son fácilmente abandonadas antes las tentaciones. Esto es una gran verdad. Lo segundo, entre la diferencia entre convicciones y preferencias, ¿verdad? Una convicción es una creencia sólida, firme, que está basada en la confianza en la palabra de Dios, la cual nos hace estar completamente convencidos de su verdad. De tal manera que asumamos una postura sin importar las consecuencias. Las convicciones moldean no solo nuestra creencia, sino también la manera en la que vivimos y en la que morimos. Definen nuestra identidad y proveen una dirección sólida
que nos mantiene en el camino correcto sin importar la circunstancia o tentaciones que enfrentamos. Esto es una gran verdad. Por eso estamos dando la diferencia entre preferencia o convicción. Me llama la atención porque cuando leemos el libro de Job, conseguimos que Job vivió conforme a sus convicciones. Cuando usted lee el libro de Job, usted consigue que Job tenía unas profundas convicciones acerca de Dios, acerca de la soberanía de Dios, acerca de los atributos de Dios. Y por eso sencillamente, hubo una declaración que me llamó mucho la atención, que dijo Job esta verdad: aunque Él me matare, en Él esperaré. Qué increíble cuando podemos desarrollar nuestra vida en relación a nuestras convicciones y podamos tener sencillamente este tipo de declaraciones y no declararlas como muchos dicen, declara o profetiza. No, sino que podamos declararla porque esa es nuestra verdad fundamental, nuestra verdad sólida. Ese es el fundamento de nuestra fe. Por eso es muy importante examinar nuestras convicciones. Ahora, las características de una persona con convicciones vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver las características de una persona o de las personas con convicción. Nuestra meta como creyentes o como hijos de Dios es llegar a ser como Pedro y Juan, quienes se mantuvieron firmes en su fe en Cristo y en la responsabilidad que tienen de proclamar su salvación, sin importar las amenazas que recibieron. Al imitar su ejemplo, expresamos las siguientes características. Número 1, sentido de propósito. Sabemos hacia dónde nos dirigimos y andamos por un camino definido para llegar ahí. Al buscar aquello que va de acuerdo con nuestra identidad en Cristo y al dejar a un lado lo que no sea de su agrado. En vez de imitar a la mayoría o buscar nuestro propio placer, seguimos los principios bíblicos al buscar la voluntad de Dios para abstenernos de los pecados que nos rodean. Esto es una gran verdad. Entonces, sentido de propósito es una de las características de las personas con convicción. La segunda característica es una fe en Dios para vivir con convicción. Repito, fe en Dios para poder vivir con convicción. La fuerza que nos permite mantenernos firmes en nuestras convicciones proviene de la fe en Cristo como nuestro Salvador y de la palabra de Dios. Si nosotros no estudiamos las Escrituras y nosotros no depositamos nuestro corazón, ¿verdad? O no disponemos nuestro corazón a que la palabra de Dios sea el fundamento de lo que creemos, sencillamente en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de crisis, en los momentos de enfermedad, sencillamente nosotros vamos a dudar si verdaderamente hemos creído, si verdaderamente estamos en la verdad, y si verdaderamente Dios es poderoso para hacer lo que Él nos ha dicho o nos enseña en su palabra. Lo tercero que necesitamos de relación a la característica para personas con convicción es valentía ante los desafíos. Es fácil mantener convicciones firmes cuando estamos en la iglesia, rodeados de personas que piensan igual que nosotros. Pero si nos rodeamos de personas que creen que los cristianos somos intolerantes y tontos, necesitamos valor para declarar que somos seguidores de Cristo y para proclamar la palabra de Dios. Necesitamos entonces valentía ante los desafíos. Otra característica es perspectiva en mente. Perspectiva en mente. Antes de rendir nuestras convicciones o de negar lo que realmente creemos, debemos examinar los efectos a largo plazo que sufriremos al hacer, sencillamente, primero, al hacer lo que va en contra de nuestras convicciones o lo que va a favor de nuestras convicciones. Sí. Recuérdese, cada decisión tiene sus consecuencias a corto, mediano
o largo plazo. Por eso tenemos que tener una perspectiva en mente. Me llama la atención porque cuando el profeta Elías fue a casa de la viuda de Sarepta en Sidón, sencillamente le dijo, el Señor le había dicho que fuera allá, que él lo iba a sostener, que iba a ir a casa de una viuda y esa viuda lo iba a sostener, o él lo iba a sostener a través de esta mujer. Pero resulta ser que cuando el profeta llegó, ¿verdad?, tenía una perspectiva en mente en relación sencillamente a lo que Dios le había dicho. Cuando él llega a la casa de esta viuda, él le pide un vaso de agua. Ese momento el agua era una de las cosas más costosas. De hecho, había una sequía profunda y creo que iban ya unos añitos en relación a lo que Dios había dicho. Y la sequía había marcado sencillamente ese tiempo, que cuando él le pidió el agua, la mujer no tuvo problema en traérsela. Pero cuando el hombre le pidió que le hiciera una torta de pan, ahí sí hubo un problema, ¿verdad? Y sencillamente esta mujer declaró, le dijo, ahorita se iba a hacer una torta de pan para comérsela y echarse a morir ella y su hijo. Mas Elías le dijo, no moriremos, porque Dios le había dicho, ¿verdad? Dios le había hablado, le había dicho que lo iba a sostener en ese momento. Y por eso él se había dirigido a casa de esta viuda en Sarepta de Sidón, porque Dios lo había mandado, porque el Señor le había dicho que lo iba a sostener. Ahora, su perspectiva en relación a sus convicciones sencillamente lo sostuvieron en momentos difíciles. Por eso es muy importante que tenemos que tener en relación a nuestras convicciones perspectiva en mente, en lo que Dios nos ha dicho o sencillamente va a hacer. Fortaleza inusual. Eso es otra característica, fortaleza inusual. Desde el momento en que fuimos salvados o salvos, el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros y nos selló como hijos de Dios. Esto es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Él es nuestro consolador, quien nos capacita para comprender la verdad y nos da la fuerza física, emocional y espiritual para hacer lo correcto en medio de las pruebas y las dificultades. Eso es lo que nos enseña el libro del Evangelio según San Juan capítulo 14, 26. Vamos a verlo un breve momento. Libro del Evangelio según San Juan 14, 26. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien enviaré en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto sencillamente se lo dijo el Señor a sus discípulos. Ahora, nunca estaremos solos al ser firmes en nuestras convicciones, pues el Espíritu de Dios está siempre con nosotros. ¿Tiene usted la plena convicción de que el Espíritu de Dios está con usted? A diario habita en usted, vive en usted, mora en usted. No sé cómo ponerse o cómo plantearse, o el sinónimo que tenga que usar. Pero usted está convencido de eso. Me llama la atención porque en los primeros años, antes de yo conocer a mi esposa, éramos amigos. Y me recuerdo que ella, como nueva creyente, estaba viviendo un momento de crisis, en relación a su fe, ¿sí? Sencillamente el Señor estaba preparándola para lo que sencillamente la iba a llamar más adelante, o el llamado que iba a extender para que él se diera. Lo más tremendo de esto era que en un momento de crisis, sencillamente, recuerdo yo que ella me hacía ciertas preguntas relacionadas a nuestra fe cristiana. Y sencillamente, en ese momento de su formación de parte de Dios, recuerdo tomar un texto en un momento de crisis en la que el profeta Eliseo se conseguía en Israel, ¿verdad? Y había también una hambruna. El profeta Eliseo vino, el rey mandó a un hombre, dice que en el cual él apoyaba su brazo, sencillamente. Y dice el texto sagrado de la palabra del Señor, que sencillamente el profeta le dijo que el día siguiente, en una tremenda crisis económica en la que la nación estaba viviendo, que al día siguiente, sencillamente, lo que hoy costaba un dineral, al día siguiente estaría por el suelo. Estoy usando una paráfrasis, estaría por el suelo. Pero ¿saben lo que sucedió o qué aconteció? Que al día siguiente eso
aconteció. Pero el hombre no creyó, el hombre hasta se burló de lo que el profeta había dicho. Mas sin embargo el profeta le dijo, lo verás, mas no lo comerás. No podrás participar de eso. Ahora, sencillamente el profeta, en esta gran verdad, en esta gran y poderosa verdad, sencillamente al día siguiente hubo el manifiesto, hubo su manifiesto, y el Señor entonces hizo lo que él había determinado, lo que había manifestado por medio del profeta, y sencillamente lo que una economía o una nación que tenía una economía en bancarrota al día siguiente salió a flote. Cuando leo estos pasajes, ¿verdad? Y no solamente lo leo como algo histórico, sino como una verdad en la cual puedo afirmar mi corazón y puedo estar convencido de que Dios, cualquiera sea nuestra situación o circunstancia, Dios puede, ¿verdad? No solamente puede, tiene el poder para sacarnos a todos. Pero usted tiene tal convicción, ¿sí? Porque esto sencillamente usted puede, ¿de dónde usted está la fuente de? Bueno, la fuente de mi convicción, y debería estar la fuente de nuestra convicción, aquí, mi amado amigo y hermano, en la palabra de Dios. Entonces, también otra característica que tienen aquellas personas que sencillamente que tienen convicciones, tienen un entendimiento adecuado. Tienen un entendimiento adecuado. El Espíritu Santo es quien nos da el discernimiento para reconocer la mentira. Las personas del mundo, las promesas del mundo de felicidad, prosperidad y placer para los que comprometen las convicciones bíblicas son un gran engaño. De manera que si basamos nuestras convicciones en nuestras propias ideas, deseos y satisfacciones, nos encaminamos al desastre. Es al vivir de acuerdo a las convicciones que provienen de Dios que podemos evitar las consecuencias de seguir los valores de este mundo. ¿Por qué claudicamos en nuestras convicciones? Es otro planteamiento que le voy a dejar. ¿Por qué claudicamos en nuestras convicciones? ¿Qué es lo que nos motiva para hacer lo malo aun cuando sabemos lo que es bueno? Número uno, quiero que entienda esta gran verdad: el temor a las críticas. ¿Sí? El temor a las críticas. Vivimos en una sociedad donde muchos proclaman tener el derecho de hacer lo que les conviene. Es por eso que somos criticados al mantenernos firmes en nuestras convicciones cristianas o al proclamar lo que Dios enseña acerca del estilo de vida pecaminoso que otros llevan. ¿Sí? Otros llevan. Lo segundo, el temor al rechazo. Lo primero es el temor a la crítica. Lo segundo es el temor al rechazo. Si expresamos lo que creemos, o si vivimos de acuerdo a nuestras convicciones cristianas, puede que no seamos aceptados por quienes viven de acuerdo a sus propios deseos. Sin embargo, no debemos sacrificar esas convicciones para complacer a los demás, pues podemos perder la bendición que Dios nos ha preparado. ¿Sí? Eso es muy importante. Lo tercero, el temor a las pérdidas. En ocasiones nos negamos a mantenernos firmes en nuestras convicciones por temor a llegar a perder nuestros amigos. Sin embargo, cualquier persona que trate de alejarnos de los caminos del Señor no es verdaderamente nuestro amigo. Quiero que sepan. Es tiempo de que los hijos de Dios nos mantengamos firmes sin importar las consecuencias. Nuestra prioridad debe ser agradar a Cristo para que seamos hallados fieles a Él y a su palabra. Hoy más que nunca, entonces, es necesario que examinemos cuáles son nuestras convicciones. Si nuestras convicciones tienen fundamento en la palabra de Dios,
o sencillamente son convicciones que hemos creado o que hemos tomado ajenas y de este mundo, como hijos de Dios, hemos tomado convicciones de este mundo que sencillamente no son reales, no son consistentes, no son duraderas o perduraderas en relación a la palabra de Dios. Hoy yo te invito a que tú puedas examinar tus convicciones, ¿sí? Por eso es muy importante, ¿sí?, que lo que nosotros declaramos, que lo que en la forma en que vivimos va sencillamente a confirmar, ¿sí?, a declarar, a anunciar que somos hijos de Dios. Es increíble que una gran cantidad de personas que dicen ser cristianas y dicen ser hijos de Dios, sus convicciones son totalmente contrarias a lo que ellos profesan. Pero en toda la palabra, todos los hombres y mujeres que profesaron haber creído en Dios, vivieron de acuerdo a como Dios les había establecido. Examinemos nuestras convicciones en estos días en los que nos encontramos en casa. ¿Sí? Examinemos nuestras declaraciones, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, para que sencillamente podamos entonces revisar y podamos ajustarla a la luz de la palabra de Dios. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Quiero orar ya para terminar. Padre, te damos las gracias por darnos la oportunidad de tener este tiempo, Señor, y de haberlo consagrado para que tú te glorifiques en ello, Señor, y que esta verdad acerca de nuestras convicciones, Señor, puedan tener, mi Dios, su manifiesto en nuestras vidas, mi Dios amado, y podamos vivir conforme a lo que tú nos demandas, a lo que tu palabra nos enseña, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, espero que te haya gustado este estudio. La semana que viene vamos a seguir con esta pequeña serie acerca de las convicciones. Te invito a que sencillamente puedas accesar a nuestras páginas. Estamos en la plataforma de Facebook, en Instagram y también ahora vamos a en YouTube. Te invito a que tú puedas accesar a nuestra página y bueno, y darle al dedito, darle like si te gusta. Te invitamos entonces para la semana que viene. Dios te bendiga y grande, rico y poderosamente. Amén. Estoy de pie y solo por tu gracia.